Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estamos otra semana más aquí en De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Bueno, en el episodio de hoy nos hablarás de John Heinal, un matemático húngaro-británico que, como nos cuentas en la reseña, se especializó en estadística aplicada. Háblanos de su vida y háblanos sobre todo de su obra y la relación que tuvo, evidentemente, con las matemáticas. Pues veréis, John Heinal es un caso excepcional dentro de los personajes que estudiamos en este programa, porque él, propiamente hablando, no estudió matemáticas en la universidad. Él estudió otra serie de cosas y matemáticas la aprendió de manera autodidacta conforme fue avanzando el tiempo y le iban haciendo falta. Uh-huh. Bueno, pues John nace en 1924 en Darmstadt, una ciudad alemana cercana a Frankfurt, y no vive mucho tiempo en Alemania, ya que con 12 años la familia decide abandonar el país debido al creciente antisemitismo. Para su familia esta no era una medida novedosa, ya que sus padres, que eran húngaros, habían abandonado el país de origen probablemente por motivos similares al que los obligaba a cambiarse en esta ocasión. Así que en 1936 John se va a un colegio interno en los Países Bajos, mientras sus padres se asientan en Reino Unido. Y un año después, en 1937, se reuniría con ellos. Una curiosidad, John tenía facilidad para los idiomas y aprendió tanto holandés como inglés con una rapidez y fluidez curiosa. Y esto, bueno, pues le permite no perder prácticamente ningún día de colegio. Y por ello, con 13 años, va a ser admitido en la escuela University College de Hampstead, que está en Londres. Y en 1940 se enrola en el Balliol College de Oxford. Como se puede apreciar, John era un niño prodigio, lo cual se ve, por ejemplo, en el hecho de que tras un año estudiando lenguas clásicas, decide cambiarse a otra especialidad, política, filosofía y economía. Y aún así se gradúa en tan solo 4 años y con el título First Class Honor, es decir, el primero de la promoción. Fíjense ustedes también que no estudia matemáticas propiamente dichas, como hemos comentado, sino que sencillamente le interesan y va a ir aprendiendo según vaya a ir ocupando puestos de trabajo que lo requieran. Por ejemplo, en 1944 lo van a contratar en la Real Comisión Británica de Población, con tan solo 20 años. La Real Comisión Británica de Población se crea unos años antes a que entrara John para estudiar el declive de la población en Inglaterra y en Gales, a raíz de un informe similar que se había publicado en Suecia y que había dado la voz de alarma porque se temía que la población fuera a disminuir de manera radical. Bueno, pues Heinal consigue allí un trabajo en gran medida por su versatilidad e independencia como estudiante, así como por su interés en las matemáticas y en la estadística. Esto va a ser para él una oportunidad de aprender sobre el terreno. Durante los 4 años que él va a trabajar allí, colabora con Brian Hopkins en la creación de proyecciones sobre posibles futuros. Emplean matrices de Leslie y matrices de Wilton para computar los cambios de una población a corto, medio y largo plazo. Cualquiera que haya trabajado a mano con matrices sabrá que es un engorro, además de la dificultad teórica que puedan plantear, siempre llevan asociado un montón de números, un montón de variables que van en un lugar determinado. Entonces, hacer cuentas con matrices es complicado nada más que por cuestiones técnicas. Y él va a tener que hacerlo sin ningún tipo de ayuda de software, de ordenador, ya que por aquel momento no había. Bueno, a esto se le va a tener que sumar que es una técnica de trabajo novedosa, ya que los autores acababan de sacarla al mercado, podríamos decir. Y a pesar de esto, o quizá gracias a ello, Heinal va a ser capaz de crear 16 modelos de trabajo, proyecciones de un futuro sobre lo que podría pasar con los datos que se tenían en el momento sobre fertilidad, natalidad y migración, tanto llegada como salida de personas. Además, John va a estudiar con interés la variable matrimonio, sobre la que haría estudios muy significativos posteriormente en su carrera. Los modelos de Heinal no fueron 100% exactos. A ver, no era divino. Había variables imprevistas, como por ejemplo el baby boom posterior a la Segunda Guerra Mundial, que no se podían prever con precisión. Pero sí que sirvieron pues para descartar modelos alarmistas poco científicos previos, que era lo que realmente había, y crear un marco de referencia de trabajo para la política durante los siguientes 50
sobre los siguientes 100 años, los posteriores a 1947. Uh-huh. Bueno, llega 1948 y John va a ser reclutado para trabajar en demografía para las Naciones Unidas en Estados Unidos. Lo escogen para este puesto no solamente por su trabajo previo, sino por una serie de publicaciones sobre demografía que había ido haciendo en el periodo 1944-1948. Por cierto, la demografía lo que consiste es en el estudio por medio de estadística de la estructura y la dinámica de poblaciones, así como los procesos concretos que determinan su formación, su conservación y su desaparición. La vida de la población, vamos. Así que se traslada a Nueva York, en Estados Unidos, para trabajar en el Departamento de Población durante un par de años, hasta que da el salto a Princeton en 1951. El motivo por el que decide cambiarse es porque Frank Nosenstein vuelve a Princeton y, bueno, este era uno de los fundadores de la teoría de transición demográfica sobre la que John tenía mucho interés. La teoría de transición demográfica lo que explica es cómo la industrialización afecta al desarrollo de la población o al revés, según se vea. Y bueno, no solo va a aprender sobre esto, sino que también va a aprovechar la presencia de William Feller para estudiar estadística y probabilidad. En 1953, John decide volver al Reino Unido, en particular consigue un trabajo en el Departamento de Medicina Preventiva y Social en la Universidad de Manchester, para dar por fin el paso a la Escuela de Economía de Londres, la LSE, en 1957. Allí va a estar trabajando como profesor tanto de demografía como de estadística. Empieza como lecturership, lo que es algo así como profesor asistente, después se pasa a reader, el equivalente a profesor asociado, y por último profesor de pleno derecho en 1975. Con respecto a su trabajo durante esta época, pues me gustaría comentar algunas de sus publicaciones. Uh-huh. Claro. Por ejemplo, en 1954 va a ser conferenciante en la Conferencia de Roma sobre la Población Mundial. Esta charla la va a publicar ampliada en 1955 bajo el título El futuro de las predicciones sobre poblaciones. Allí aboga por el estudio con cabeza de los... Es decir, que predecir el futuro está muy bien o predecir los movimientos de población está muy bien, pero siempre va a haber un margen de error. Este margen se amplía con el tiempo por acumulación de pequeños errores, sobre todo si el método no es muy estable. Pero se puede mejorar si los métodos son más flexibles, es decir, si se pueden ir actualizando sobre la marcha. Y que, bueno, que hace falta trabajar en esto. No vale con los métodos que había hasta ese momento. Además, él señala que para predecir el futuro hace falta estudiar el pasado. Es decir, que si se elabora una técnica y se emplea en situaciones pasadas, se puede refinar y mejorar, pero además puede dar lugar a aprender sobre lo que está por venir, particularmente en aspectos difíciles de predecir. Otro artículo de Heinel a tener en cuenta, quizá el más significativo de su carrera, es Patrones de matrimonio en Europa, una perspectiva, que se publica en 1965 como un capítulo del libro Poblaciones en la historia. En él va a identificar una discontinuidad en los patrones de matrimonio en Europa, entre la gente que vive a la izquierda y a la derecha de una línea, que va a ser imaginaria, que une San Petersburgo con Trieste. Nos encontramos que estos estudios se van a referir a datos previos a 1900. A un lado de esta línea, conocida como la línea Heinel, la Europa occidental, se encuentra la Europa occidental, y al otro la Europa que se asemeja más desde el punto de vista social, desde el punto de vista de intereses, de costumbres, de tradiciones, al norte de África. Bueno, para llegar a ella, John tuvo que amasar una gran cantidad de datos dispersos, recolectándolos por él mismo y además utilizando un trabajo previo de Frederick Lepley de 1855. El patrón de Europa occidental consiste en matrimonio a la tardía edad de 23 años para las mujeres y 26 para los hombres, y entre un 10 y un 20% de soltería, junto con la creación de nuevos núcleos familiares por matrimonio. Entonces, eso hace de la sociedad en Europa un patrón único, ya que en otras zonas del mundo lo normal es que, aunque se casen, no abandonen la casa de los padres y las familias sean muy, muy grandes. Bueno, algunos autores especulan con que este motivo va a ser por el que el capitalismo se va a asentar por primera vez en Europa, y otros especulan con que este tipo de
de construcciones familiares influye en las relaciones de género, dándole mayor peso a la posición de la mujer en el matrimonio, ya que al unir la dote de la mujer a la riqueza del marido, pues esta riqueza va a crecer o no en función de circunstancias posteriores, sugiriendo que este es un motivo para que las mujeres trabajasen. Hay muchas otras hipótesis que han nacido a raíz de este estudio, del estudio de John, y sigue siendo una pieza clave en los estudios de historia de la demografía y de las sociedades. Por último, subrayar que para hacer todo este trabajo de análisis de datos, Heinal aprende matemáticas de manera casi autodidacta, con especial énfasis en estadística y probabilidad. En esta línea de trabajo aparecen numerosos artículos en revistas, como por ejemplo la Journal of the Royal Statistics Society, es decir, el periódico o el diario sobre la Sociedad Estadística Real de Reino Unido, claro, y revistas similares en los que se aprecia su talento al desarrollar y aplicar métodos analíticos, probabilísticos y estadísticos a grandes volúmenes de datos. De nuevo señalar que parece una tontería, pero no lo es. Estamos hablando de una gran cantidad de datos que no se puede manejar de ninguna otra manera. A día de hoy todo se hace a través de ordenador, entonces uno no se enfoca tanto hacia el hecho de que no haya muchos datos o sí haya muchos datos, sino al tipo de estrategia a trabajar. Sin embargo, en aquel momento tenías que seleccionar los datos de manera adecuada porque si no te daba una trabajera para nada. Claro. Además de esto, él va a ser editor de la Journal of Applied Probability, el periódico de probabilidad aplicada, y se va a interesar por cadenas de Markov no homogéneas, donde hizo contribuciones sustanciales a esta rama. Bueno, en 1968 además va a recibir una beca de la Fundación Nullflight, que emplea para escribir un libro sobre reforma educativa. A él le interesaba bastante cómo estaba la educación en su país, en Reino Unido, y lo va a escribir a todos los niveles, universidad incluido. Y en este libro lo que va a abogar es por permitir a los alumnos especializarse mucho más tarde en su carrera, como sucede aquí en España, en vez de tan pronto como lo hacen en Reino Unido, que va a ser con 14 años, lo que desde su punto de vista lleva al fracaso escolar. Y esta tesis está basada un poco en lo que le sucedió a él, no el fracaso escolar, por supuesto, sino el hecho de que al especializarse pronto, por poco estuvo a punto de perderse todo aquello que le interesaba, ya que él empieza estudiando lenguas porque en el instituto le había ido bien. Bueno, Heinal trabaja en la LSE hasta 1982. Hasta 1986, pero continúa colaborando con miembros del departamento y publicando artículos hasta finales de siglo. Por mucho que su trabajo fuera principalmente en demografía, enseña sobre todo en estadística y en actuaría. Y trató de no involucrarse en tareas administrativas de ningún tipo, porque no le llamaban la atención. Aún así, fue miembro del Comité de Investigación de Población que formaba parte de la universidad donde él trabajaba, y pasó varios años como profesor visitante en Cambridge, en Princeton y en la Universidad Rockefeller de Nueva York. Por último, también destacar que fue elegido miembro del Instituto Internacional de Estadística en 1961 y elegido miembro de la Academia Británica en 1966. John Heinal murió en 2008 en Reino Unido, en su ciudad, prácticamente su ciudad natal, podríamos decir, en Londres. Pues hasta aquí la vida y la obra de John Heinal, este matemático del que nos hablaba hoy aquí en De Cero a Aleph, Amelia Muñoz. Muchas gracias por hacerlo y por estar como siempre con nosotros aquí compartiendo con los oyentes vidas de matemáticos que dejaron su impronta y por hacerlo llegar por las redes sociales en radiosefarad.com, en nuestra página web y también en las páginas de Facebook. Gracias, Amelia, y hasta la próxima. Hasta la próxima.